que corresponde pues a la actualización del capítulo 5 con relación al financiamiento del terrorismo, señales, vamos a hablarles acerca de las guías de señales de alerta, las guías de ROS, el uso del efectivo dirigido a este sector de casas de empeños y metales preciosos, ¿no? Para iniciar en el tema de la actualización del capítulo 5 con relación al financiamiento del terrorismo, es muy importante que tengamos presente pues que está plasmado dentro de la evaluación nacional de riesgo, la misma pues data de diciembre del 2019. Esta guía pues se ha emitido con los objetivos específicos, pues, para poder identificar y comprender las amenazas y las vulnerabilidades que tenemos como país mediante los comportamientos de grupos, organizaciones o individuos relacionados tanto con el financiamiento del terrorismo y también, pues, como el terrorismo sobre las posibles amenazas que esto podría generar en caso pues de que se llegue a dar algún evento con relación al terrorismo y al financiamiento del terrorismo. Si bien es cierto, pues Panamá como país en temas de financiamiento del terrorismo, el nivel de riesgo es medio, pues esto es debido pues a múltiples factores que se han determinado, como por ejemplo el flujo migratorio de cantidades, pues hoy en día de personas que transitan por a lo largo del país, sobre todo que vienen, son los migrantes que vienen de otros países, ¿no? Por ende, pues esto ha ayudado a que se pueda incrementar el riesgo con relación al financiamiento del terrorismo, ¿no? Con relación al terrorismo como tal, pues el riesgo de la Evaluación Nacional de Riesgo sí ha indicado pues que mantenemos un riesgo un tanto bajo, ¿no? Y esto pues debido pues a que Panamá ha tomado pues allí varios mitigantes, ¿no? Varios controles que más adelante vamos a conversarle un poquito. Por otro lado, pues la amenaza tanto del financiamiento del terrorismo, al igual que el terrorismo, pues se ha identificado que pese a que Panamá, que es un país de un centro logístico de transporte y de diversos servicios que brinda, entre ellos también los servicios corporativos, pues eso podría contribuir o coadyuvar a que el nivel de riesgos pueda ser utilizado por determinadas personas o grupo de personas que pues lleguen a ver todos estos temas relacionados con el financiamiento del terrorismo. Por otro lado, pues, como bien lo indicamos, si bien es cierto, también pues debido a la posición geográfica que tiene Panamá como país, ¿no? Los tránsitos masivos migratorios han aumentado en estos últimos tiempos, sobre todo pues en estos últimos años se ha dado un incremento muy considerable de migrantes. Eso pues pudiese ocasionar algún evento relacionado con el financiamiento del terrorismo o el terrorismo como tal, ¿no? Por otro lado, pues allí dentro de esta evaluación nacional de riesgo es importante tener presente algunos objetivos generales, ¿no? Relacionados tanto para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales como el financiamiento del terrorismo. Dentro de los objetivos generales está la de prevenir o la prevención a ser utilizados como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquiera forma, ya sea de dinero o de bienes o de activos,
procedentes de delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Otro de los objetivos generales es prevenir y mitigar el riesgo relacionado con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, al que pueda pues verse expuesto en el desempeño o en la realización de alguna actividad o labor o la prestación de alguno de los servicios bajo parámetros establecidos en los factores de riesgo asociados a la propia actividad que estemos realizando, estableciendo para ello pues políticas, procedimientos, técnicas, guías y metodologías que permitan adecuar o administrar el riesgo identificado. Y por último, pues facilitar la detección y reporte oportuno de las operaciones que se pretendan realizar o que se hayan realizado para intentar dar una apariencia de legalidad a las operaciones vinculadas al blanqueo de capitales, así como al financiamiento del terrorismo. Por otro lado, pues también dentro de los objetivos específicos, así como más generalizados, están las de brindar conocimientos necesarios para detectar y reportar operaciones sospechosas. Por ende, pues son los temas de las capacitaciones. También procurar el correcto cumplimiento de las normativas legales vigentes aplicables en materia de prevención de los delitos relacionados sobre todo con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Perdón. Y por último, identificar actividades sospechosas, ¿no? Y personas reconocidas como blanqueadores o lavadores de dineros que estén relacionados, pues, o vinculados a algún tipo de listas restrictivas o vinculadas. Tenemos, pues, con relación a ello, la importancia, pues, de que nosotros lleguemos a comprender, ¿no? A identificar, a entender cuáles pueden ser estos riesgos, sus amenazas y qué nosotros podríamos aplicar en materia de prevención para algunos de estos delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales como para con el financiamiento del terrorismo. Dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo, pues allí se han establecido unos objetivos, ¿no? Como, por ejemplo, llegar a identificar y a entender cuáles pueden ser estas posibles amenazas o circunstancias en las que se pueden realizar delitos de financiamiento del terrorismo o de blanqueo de capitales. Por ende, pues, dentro de sus objetivos está la de sensibilizar a los sujetos obligados no financieros con relación en los riesgos tanto de blanqueo de capitales como financiamiento del terrorismo, así como la de orientarlos en la identificación, comprensión y evaluación de los riesgos y, por último, alertarlos sobre posibles situaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Para ello, pues, es importante tener presente algunos conceptos que están plasmados tanto en Ley 23, Decreto Ejecutivo 35, así como también en esta Evaluación Nacional de Riesgo, ¿no? Para ello, pues, es importante tener presente que entendemos por clientes. Cliente, pues, no es más que aquella persona, ya sea natural o jurídica, con la cual pues se han mantenido o se mantienen de una forma habitual u ocasional una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier producto o servicio propio de la actividad que estemos nosotros desarrollando o brindando. Otro de los conceptos que están plasmados dentro de la evaluación nacional de riesgo, tenemos el concepto de amenazas, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por amenazas? Amenazas dentro del contexto del financiamiento del terrorismo. Aquí se incluyen, pues, a terroristas individuales, grupos, organizaciones o individuos que van a buscar la forma de cómo ingresar a los servicios
o a los sistemas financieros la forma de cómo recaudar, mover o utilizar todos estos fondos que han ido obteniendo para realizar delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales como con el financiamiento del terrorismo. Otro de los conceptos es la vulnerabilidad. Aquí comprende todas aquellas cosas que pueden explotarse para facilitar el terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Esto se puede dar tanto en la recaudación, así como en la movilización o utilización de los fondos, ¿no? Y los mismos pues pueden estar relacionados con algún tipo de métodos específicos, ¿no? Y pueden también entonces darse circunstancias como aprovechar alguna debilidad en la regulación, en la supervisión o en la ejecución propiamente pues de alguna de las normativas. Y por último, el impacto o la consecuencia. Aquí va a ser referencia al daño potencial que una amenaza de financiamiento del terrorismo podía ocasionar si se produce, las posibles consecuencias que esto puede afectarnos, como por ejemplo puede alterar o impactar la paz, la seguridad tanto nacional como internacional, puede causar pérdidas en algún proceso judicial o también pues en las operaciones financieras o comerciales, puede también pues causarnos daños reputacionales, no solamente a nivel de empresa o como individuos, sino también pues a nivel de país. Por otro lado, pues es importante tener presente que el financiamiento del terrorismo, al igual que el terrorismo en Panamá, son delitos. Delitos que están debidamente plasmados dentro del Código Penal, y en el caso del financiamiento del terrorismo, pues está dentro del artículo 294 del Código Penal, donde se establece pues que quien de una forma individual, colectiva, ya sea directa o indirectamente, organice, proporcione, recolecte fondos o activos, ya sean de orígenes lícitos como ilícitos, para que sean utilizados para financiar en todo o en parte actos terroristas, ¿no? Tratando pues de ocasionar perjuicios, de afectar la paz, de causar lesiones o inclusive la muerte, de perturbar la paz pública, ¿no? O intimidar a toda una población, podría ser sancionado con pena de prisión. Tenemos por otro lado, pues que el financiamiento del terrorismo, al igual que el blanqueo de capitales, los mismos se realizan mediante 3 etapas o fases, como por ejemplo, está la primera, que es la etapa de la colocación o la recaudación. En esta etapa lo que se va a buscar es la forma de cómo recaudar fondos, recaudar dineros, ¿no? Ya sean de procedencia lícita o ilícita, para entonces ir estableciendo todo lo pertinente para financiar actos terroristas. Está la segunda etapa, que es la etapa de la estratificación, disposición o la fase intermedia. Durante esta etapa, pues todo lo que ha sido recaudado, ya sea en dinero o en bienes, van a buscar la forma de cómo movilizarlos, ¿no? Para no dejar evidencias, huellas o rastros que puedan ser objeto de algún tipo de persecución. Y por último está la etapa o la fase de la integración, utilización o uso. En esta etapa, pues todo lo que se ha recaudado, ya sea en dinero o en bienes, va a ser puesto a disposición de algunos de estos grupos u organizaciones terroristas para entonces utilizar y financiar el terrorismo como tal. Para ello, pues hay que siempre tener presente, pues, hacer análisis de riesgos, saber cuáles pueden ser estos posibles riesgos
que puedan afectar pues a las actividades que nosotros estemos realizando o afectar algunos de los productos o servicios que nosotros estemos brindando. Para ello, pues dentro del análisis de riesgo es importante tener presente los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Riesgos clientes, productos y o servicios, canales de distribución o comercialización, así como la ubicación geográfica. También hay que tener presente la evaluación nacional de riesgo, los informes de riesgos sectoriales y cualquier otra información que sea publicada y emitida por parte de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, ¿no? O cualquier otra autoridad competente. Y también lo importante de que nosotros hagamos consultas, revisemos o consultemos las listas restrictivas o vinculantes. Para ello, pues, es importante tener presente todo lo plasmado dentro de la Evaluación Nacional de Riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que se han identificado? Riesgos como, por ejemplo, el posible abuso o utilización de personas jurídicas o estructuras jurídicas, como por ejemplo sociedades anónimas, que los mismos pues pueden ser utilizados como vehículos para realizar algún tipo de acto de financiamiento del terrorismo. También pues la falta de acceso oportuno a la información, sobre todo pues en los casos que respecta a la identificación y la verificación de él o los beneficiarios finales. Tenemos también pues la diversidad de productos y servicios que ofrecen las empresas en Panamá. Las mismas pues pueden ser vulnerables para lo relacionado con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Dentro de esta guía también, perdón, esta resolución, es importante pues que nosotros tengamos controles que nos permitan mitigar algunos de estos delitos relacionados tanto con blanqueo de capitales como el financiamiento del terrorismo. Para ello, pues también dentro de estos riesgos identificados, pues también se han adoptado algunas medidas o algunos controles, como por ejemplo, se han incrementado las supervisiones, todas bajo un enfoque basado en riesgo. También las capacitaciones se han incrementado, se han adquirido nuevas herramientas tecnológicas que son las que nos van a permitir darle mayor celeridad a toda la información que nos brindan los sujetos obligados. Y también están las capacitaciones, es muy importante, pues todo lo relacionado con las capacitaciones, las cuales pues están dirigidas a los sujetos obligados, pero no solamente deben capacitarse los sujetos obligados, sino que las mismas también pues tienen que ser extensivas a sus empleados o colaboradores, de conformidad pues con lo que establece el artículo 42 de Ley 23. Para ello, pues, es importante que nosotros, como sujetos obligados, pues, prestemos especial atención, sobre todo a aquellos que desempeñan cargos relacionados con trato con el cliente, manejo con clientes o que recepten dinero por parte de los clientes o que laboren en áreas sensibles o áreas delicadas, como por ejemplo recursos humanos, auditoría, departamento de tecnología, entre otros, ¿no? En la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, allí hay bastante material didáctico, por ejemplo, hay guías con relación a aplicaciones de debida diligencia, guías para identificar a beneficiarios finales, también están guías que les permitan a ustedes obtener mecanismos de controles, ¿no? Está la resolución IREC 001-017,
Esta resolución establece, pues, dentro de otros mecanismos de controles, también contempla los requisitos mínimos que debe contener un manual de prevención. Vamos entonces, pues, a hablarle de forma bastante breve acerca de tipologías. ¿Qué son las tipologías? Pues tipologías no son más que las clasificaciones o descripciones de las diversas técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar una apariencia de legalidad, ¿no?, a los fondos o de procedencias ya sean lícitas o ilícitas, y luego pues transferirlos o movilizarlos de un lugar a otro para financiar sus actividades criminales. Con relación pues al financiamiento del terrorismo, recuerden que la procedencia de los bienes o de los fondos o de los dineros pueden ser tanto de lícitas o ilícitas, a diferencia del blanqueo de capitales, que la procedencia sí es de forma ilícita. Por otro lado, pues, de conformidad con el concepto que se ha establecido por parte del grupo Gafi, allí se señala que tipologías no es más que la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar una apariencia de legalidad a los fondos de procedencias ilícitas o lícitas, ¿no?, y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales. Cuando una serie de esquemas de lavado de dinero, lavado de activos o de blanqueos de capitales, como en distintos lugares se puede obtener este concepto, ¿no?, y de financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, parecen estar construidos de una forma similar o usan los mismos métodos o mecanismos, ¿no?, que pueden entonces ser clasificados como tipologías. Dentro de la página de la UAF, allí hay un catálogo de tipologías que pues puede servir como de mucho material de apoyo para poder entender cuáles pueden ser algunos de estas técnicas que están siendo utilizadas por parte de las organizaciones criminales para realizar actos ya sea de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo. Para ello, pues, la importancia de que nosotros debemos conocer estas tipologías nos van entonces a permitir reducir los riesgos, la comprensión del fenómeno como tal, afrontar el problema, es decir, identificar cuáles son estos riesgos, aplicar los mitigantes correspondientes, identificar cuáles son las tendencias o los patrones de comportamiento o de conducta que se puedan estar dando, ¿no? Como por ejemplo, para este sector puede estar dándose que a través de X o Y empresa ubicada ya sea en Panamá o en algún lugar en otro país, pues puede entonces estar realizándose actividades aquí en Panamá mediante la compra y venta de oro, y entonces esa cantidad, primero la cantidad del oro no se está declarando y mucho menos el dinero que se está obteniendo, ya sea en la venta o en la compra. Todo ese intercambio de dinero, no sé hacia dónde va, cuál es la finalidad del mismo, ¿no? También, pues, dentro de la importancia es prevenir los delitos relacionados tanto con blanqueo de capitales como financiamiento del terrorismo, y la importancia entonces de las capacitaciones a los sujetos obligados. Dentro de los riesgos asociados que conlleva estos tipos de delitos, ya sea de blanqueos de capitales o de financiamiento del terrorismo, pues ahí podría ocasionarse un riesgo legal, el cual pues nos podríamos ver inmersos o envueltos en algún problema legal, acudiendo ante las autoridades competentes,
También está el riesgo operativo relacionado pues con las operaciones que realizamos o los productos o servicios que estemos brindando. Está el riesgo de contagio y por último pues hay un riesgo reputacional que no solamente empaña nuestra imagen como empresa o como individuos, sino así también pues como país. Todas las supervisiones que realiza la superintendencia, ¿no? Todas están bajo un enfoque basado en riesgo de conformidad pues con lo que así establece el GAFI en su recomendación número 1, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos en las supervisiones, la misma pues están bajo un enfoque basado en riesgo. ¿Y qué es un enfoque basado en riesgo? Pues la misma está orientada a poder llegar a identificar, medir y mitigar los riesgos asociados a las actividades, ¿no? Como saben, pues todas las empresas o todas las entidades conllevan o tienen N cantidades de riesgos, los cuales, pues, una vez identificados, lo que procede es mitigar cada uno de estos riesgos a efecto pues de que el riesgo ya sea aceptable, que sea considerable y que conlleve pues que la actividad que nosotros realicemos un riesgo un poco más bajo y pueda entonces nosotros obtener algún tipo de beneficio con el aplicar los mitigantes de los riesgos identificados. En el decreto ejecutivo 35, allí se ha establecido también la importancia de que primero, como sujetos obligados, hagamos una autoevaluación de los riesgos y posteriormente, pues, hagamos entonces una evaluación con relación, pues, a los factores de riesgo, sobre todo los riesgos clientes. También en el decreto 35 del 2022, allí se han establecido mitigadores de riesgo, como por ejemplo, dentro de estos mitigadores de riesgo, la importancia de que se cuente con un diseño de metodología bajo un enfoque basado en riesgo y que se cuente con una matriz de riesgo, matriz que nos va a poder allí permitir identificar cuáles son los riesgos bajos, cuáles son los riesgos medios y cuáles son los riesgos altos. Y en virtud de los riesgos identificados, pues asimismo debemos aplicar debidas diligencias. Cuando los riesgos sean altos, entonces pues las debidas diligencias debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas y en caso de que los riesgos sean bajos, podemos entonces aplicar debidas diligencias básicas o simplificadas. Lo que sí es que debe haber una congruencia, debe ser consono los niveles de riesgos identificados con relación a las medidas de debidas diligencias que debemos aplicar tanto para clientes como para beneficiarios finales. También la importancia de contar con manuales de prevención. Cada sujeto obligado no financiero debe contar con su propio manual de prevención. El mismo debe ser acorde a sus medidas, a sus actividades que realiza, ¿no? De un manual que no es acorde, pues al momento en que vayan a hacerle una supervisión, se van a dar cuenta que no está ajustado a la realidad. También, pues, en caso de los manuales, recuerden que los mismos también siempre deben estar actualizados. La importancia de contar con el uso de herramientas tecnológicas que son los que les van a agregar efectividad en materia de prevención, sobre todo de estos delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, así como con el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las capacitaciones de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de Ley 23 de 2015, las capacitaciones
son importantes, son obligatorias. Todos los sujetos obligados deben contar con capacitaciones y las mismas pues también tienen que ser extensivas a su personal, a sus empleados o a sus colaboradores. Y por último, la designación de una persona responsable del cumplimiento. Llámese persona enlace u oficial de cumplimiento, ¿no? Es importante que se cuente con este personal pues que dentro de otras actividades o funciones que tiene, está la de realizar los reportes correspondientes, tanto los reportes de efectivo o cuasi efectivo, así como los reportes de operaciones sospechosas. También puede dar respuesta con relación a la verificación a las listas ONU en tiempos oportunos. Pues, estos reportes deben ser enviados ante la UAF, quienes son los responsables pues del análisis de toda la información que allí se brinde. Como una práctica responsable, deberá entonces realizarse de forma periódica evaluaciones independientes o por parte de auditores externos o cualquier otro especialista independiente que tenga algún tipo de experiencia con relación en materia de prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, pues, es importante que nosotros, en materia de prevención de estos tipos de delitos, sobre todo blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, pues involucremos, si somos una empresa, involucremos a la junta directiva o a la alta gerencia, que son los que tienen el poder de decisión, ¿no? Y de establecer cuáles son las políticas, los procedimientos, los mitigadores, los controles y con qué periodicidad se va a monitorear toda esta información. También, pues, para la prevención de estos tipos de delitos es importante aplicar de forma adecuada las debidas diligencias que tienen que ser congruentes o cónsonas con los riesgos identificados. Recuerden que a mayor riesgo, entonces aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. A menor riesgo, podemos aplicar debidas diligencias básicas o simplificadas, conocer la naturaleza del negocio del cliente, tal cual está prescrito dentro de la reforma que se hizo mediante Ley 254 de noviembre del 2021, ¿no? En la Ley 23, estos corresponden a los artículos 38 y 39, que anteriormente pues solamente eran aplicados para el sector no financiero. Una vez se promulgó la Ley 254 del 2021, allí se estableció también, al igual que en el Decreto Ejecutivo 35, que nosotros debemos conocer la naturaleza del negocio del cliente y también pues aplicar el seguimiento continuado de la relación de negocio. Y por último, pues también está la importancia de aplicar diseños y controles para la aplicación de medidas bajo un enfoque basado en riesgo. Están las políticas de conocimiento del empleado, las consultas de las listas restrictivas o vinculantes, tanto nacionales como extranjeras, y atender a las señales de alerta. En reciente data, la UAF ha publicado en su página web allí una guía con relación a las señales de alerta. Dentro de la evaluación nacional de riesgo, pues como ya les estaba indicando, dentro de los riesgos que allí se han identificado, está sobre todo la falta de acceso oportuno a la información, sobre todo con relación al beneficiario final.
Esto pues es importante que nosotros lleguemos a identificar de forma adecuada quién es él o los beneficiarios finales. Siempre, siempre debe ser una persona natural, ¿no? También pues la falta de conocimiento en los temas de operaciones sospechosas y por ende pues en las elaboraciones de los reportes de operaciones sospechosas, mejor conocidos como los ROS, y el uso de efectivo. Dentro de los mitigantes, allí se han realizado supervisiones, todas bajo un enfoque basado en riesgo, las capacitaciones dirigidas a los sujetos obligados no financieros en materia de prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, las adquisiciones de herramientas tecnológicas para darle pues mayor celeridad y seguimiento a la información que se nos brinda por parte de los sujetos obligados, las promulgaciones de leyes, como por ejemplo Ley 129, que es del 17 de marzo del 2020. Esta es la ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Está también pues la promulgación de la ley 254 de noviembre del 2021. Mediante esta ley se hicieron modificaciones a muchos artículos contenidos tanto dentro de ley 23 del 2015, de ley 124 del 2020, que es la ley que nos crea como superintendencia de sujetos no financieros y se establece el marco regulatorio de la misma, y también de ley 129 de 17 de marzo del 2020 que establece el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. También se han modificado algunos artículos del Código Fiscal, sobre todo pues con relación a la suspensión de los derechos corporativos por parte del Registro Público de Panamá, sobre todo pues por el no pago de la tasa única, ¿no? Y se ha emitido una guía, una resolución, que es la resolución S02-2021, con relación pues al reforzamiento en la calidad de los ROS, es decir, de los reportes de operaciones sospechosas. Tenemos para ello pues dentro de esta guía la importancia pues de que sirve para poder orientar a los sujetos obligados no financieros en el examen de las operaciones inusuales y en cuanto a los reportes de operaciones sospechosas relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Con relación al uso de efectivo en la evaluación nacional de riesgos, allí pues es importante dentro de esta evaluación tener presente las adopciones de medidas de controles que nos permitan poder identificar, evaluar y entender cuáles son los riesgos inherentes del uso de efectivos en las actividades o en los servicios y productos que nosotros ofrezcamos, y que de manera más efectiva pues podamos identificar cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades dentro de los sectores para implementar entonces mitigantes o controles acordes a las actividades, productos y servicios que se ofrezcan. Dentro de la metodología, pues allí se debe crear una metodología para analizar el uso de efectivo, todo bajo el contexto del enfoque basado en riesgo, ¿no? Sobre todo, pues, en atención a estos factores de riesgo, como ya les indiqué, riesgos clientes, productos y o servicios, canales de distribución, comercialización, riesgo de conformidad con la ubicación geográfica, y también, pues, hay que atender
a la naturaleza, tamaño y complejidad del negocio. Por otro lado, dentro de la recomendación número 32 del GAFI, pues esta recomendación está dirigida específicamente a asegurar que los países cuenten con medidas para poder entonces detectar el transporte físico transfronterizo de monedas e instrumentos negociables al portador, detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador en los cuales se pueda tener sospechas que estén relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el blanqueo de capitales, detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador que son declarados o revelados falsamente, ¿no? Aplicar sanciones apropiadas por hacer algún tipo de declaración o revelación falsa. Por otro lado, pues dentro de la ley 23 del 2015 es importante atender a los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo. En el artículo 53 de ley 23 hace referencia a los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Y se establece pues que los mismos deberán reportar todo este tipo de transacciones u operaciones, sobre todo pues cuando se den depósitos o retiros de dinero, cambios de dinero en efectivos de denominaciones bajas por denominaciones altas o viceversa, cambios de cheques de gerencia o de viajeros o cualquier orden de pago librado al portador, compra y venta de monedas de diferentes cursos legales, ¿no? O pagos o cobros de dinero en efectivo o cuasi efectivo por montos superiores al umbral establecido, es decir, de 10,000 balboas o más, suma pues que si da en una semana por parte de un mismo cliente o de un tercero que actúe en representación del cliente, o si en un mismo día se llegara a pues realizar algún tipo de transferencia u operación que supere el umbral establecido, es decir, 10,000 balboas a más. Por otro lado, dentro del artículo 24 del decreto ejecutivo número 35, allí pues se establece que los sujetos obligados no financieros deberán remitir ante la UAF el reporte de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? El mismo puede ser mensual. Si es mensual, debe ser enviado dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes. Si nosotros no tenemos por costumbre recibir dinero o hacer transacciones u operaciones mediante dinero en efectivo o cuasi efectivo, o es muy ocasional o muy esporádico, podemos nosotros optar por aplicar alguna de las declaraciones juradas, ya sean semestrales o definitivas, ¿no? Dentro de las declaraciones juradas semestrales, si optamos por ella, pues la misma entonces deberá enviarse ante la UAF el informe o los reportes dentro de los 10 primeros días hábiles del mes subsiguiente a la fecha de corte semestral. Por ejemplo, si el semestre va de enero a junio, entonces debería de ser durante los 10 primeros días hábiles del mes de julio, enviar el informe. Si es de julio a diciembre, entonces corresponderá enviar el reporte dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de enero. Y si nosotros no hacemos estos tipos de operaciones o transacciones o actividades mediante dinero en efectivo o cuasi efectivo, también podríamos optar por una declaración jurada definitiva. La misma pues sí deberá contar con la aprobación de la UAF. Vamos a conversarles muy brevemente acerca de esta guía de señales de alerta. Están en la página de la UAF
guía pues para la generación oportuna de señales de alerta, ¿no? Las mismas pues es importante que las consultemos, que tengamos presente que existen estas guías de señales de alerta. Las mismas pues no son más aquellas situaciones que han sido definidas ya sea por parte de la empresa o como individuos como posibles eventos generadores de riesgos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, así como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas guías, pues, por ser situaciones anormales, pueden ser de hechos, eventos, cuantías, situaciones o indicadores cuantitativos o cualitativos que la entidad, la institución o la empresa ha determinado como una alarma para iniciar algún tipo de seguimiento y aplicación de los controles preventivos. En esta guía se han plasmado objetivos para la generación y envío oportuno de las señales de alerta. Dentro de esos objetivos es la de orientar a los sujetos obligados en el procedimiento a seguir para la preparación voluntaria, el envío ante la UAF de estas señales de alerta, colaborar en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También, pues, la de brindar a la UAF la oportunidad de colaborar con otras autoridades competentes. Para la preparación de las alertas o de las señales de alerta, dentro del contexto de esta resolución, es importante atender a clientes, ya sean tanto personas naturales como personas jurídicas, que sean vinculadas o reseñadas en noticias negativas de fuentes abiertas, asimismo pues también con relación al beneficiario final, persona relacionada u ordenante de una transacción de su cliente que esté vinculado en algún hecho noticioso, negativo, de fuentes abiertas. También puede ser a solicitud de información por alguna autoridad competente sobre la persona jurídica o sus partes vinculadas a la cual pues presta estos tipos de servicios o cualquier otro tipo de información, hecho o algo que desee informar ante la UAF sobre algún cliente relacionado con el blanqueo de capitales que no sea pues una operación sospechosa. El envío de estas señales de alerta no representa un ROS, ¿no? Y pues tampoco exime ni exonera al sujeto obligado de su obligación de presentar un ROS cuando así existan operaciones sospechosas o cualquier otro hecho relacionado o vinculado con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La forma de cómo comunicar o cómo enviar estas señales de alerta ante la UAF, primero tiene que ser dirigida a través de un correo electrónico dirigido al director o directora de la UAF a través pues de la dirección análisis@uaf.gov.pa. Allí debe entonces adjuntar información sobre qué motivó, cuál es la razón de las alertas o la información en que se fundamentan las mismas, el listado de los productos, servicios otorgados o la relación que se mantiene con el cliente y o ya sea pues personas naturales o personas jurídicas, en caso de que sea un hecho a través de un hecho noticioso o de una noticia, adjuntar la noticia que da lugar a esta alerta. También el nombre de las personas vinculadas a la persona jurídica sobre la cual se hace algún tipo de alerta,
los montos individuales o totales de las transacciones que se estén dando y el periodo de las mismas. En caso, pues, de que sea por medio de alguna autoridad competente, se debe adjuntar la copia de la nota o del oficio, ¿no? Y cualquier otra documentación o información pertinente que el sujeto obligado considere, pues, de relevancia que debe comunicar alguna de estas alertas. También dentro de las señales de alertas hay que atender al comportamiento del cliente, ¿no? Como por ejemplo, clientes que presentan documentos de identificación que estén adulterados o ilegibles que dificultan la verificación, clientes que realizan transacciones por montos elevados y que no son declarados ningún tipo de empleo o de actividades acorde que justifiquen los montos que están siendo involucrados, clientes que en el mismo día realizan pues altos números de operaciones en distintas cajas, sucursales o agencias de una misma institución financiera o bancaria, clientes que en un corto periodo de tiempo aparecen como dueños de importantes y nuevos activos de negocios sin que exista o que medie ningún tipo de justificación. También, pues, clientes que evitan entregar información actual o histórica relacionada con la actividad o la capacidad financiera o las deudas que se tengan al momento de realizar algún tipo de operación o transacción. Clientes que al efectuar una operación evitan entregar información con relación al propósito o el origen y o destino de los fondos, operaciones que no concuerdan con la capacidad económica del cliente o los perfiles del cliente, clientes que presentan documentos de identificación expirados, adulterados o que no son reconocidos en el país. Para ello, pues, hay que atender a todas estas señales de alerta. Dentro de todas estas cadenas de valor relacionadas tanto con el blanqueo de capitales como el financiamiento del terrorismo, es importante atender al comportamiento sobre todo de los clientes. Si es un comportamiento normal, si es un comportamiento inusual o si es un comportamiento sospechoso. Esto pues en relación también y dependiendo de cuáles son las actividades que realicemos, de los productos y los servicios que se ofrezcan y para ello pues se cuenta con las autoridades correspondientes, ¿no? Para atender todos estos tipos de eventos. En primer lugar, pues está la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que es el ente supervisor y regulador de estos sujetos obligados no financieros. Para el caso particular de hoy, las casas de empeños y las empresas dedicadas a los metales de piedras preciosas, ¿no? También está la UAF, que la UAF, pues, mediante los reportes que se envíen, allí se pueden verificar las distintas tipologías, ¿no? También qué señales de alerta están dando motivo, pues, a alguna situación anómala, o por el contrario, si hay operaciones sospechosas, sobre todo relacionadas con delitos con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, son analizadas y atendidas por la UAF, ¿no? Dependiendo pues de los análisis que allí se hagan y de los resultados, los mismos pues pueden ser enviados al Ministerio Público, quien es el ente o la autoridad para investigar, y por último, pues, dependiendo de todos los resultados, podría ser enviados al órgano judicial. ¿Qué señala el GAFI con relación a las medidas de debidas diligencias con los clientes? La importancia que está establecida dentro del artículo
sobre todo los artículos 26 de Ley 23, la importancia es que identifiquemos al cliente, beneficiario final, que verifiquemos la identidad de los mismos, ya sean clientes, beneficiarios finales, y que dejemos documentada toda la información. Información que siempre debe estar lo más actualizado posible. La misma debemos resguardarla o conservarla por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, la relación contractual o profesional que tengamos con el cliente, y pues las adecuadas aplicaciones de las debidas diligencias. La misma pues es importante examinar todas las transacciones que se puedan llevar a cabo a lo largo de la relación. También la importancia de aplicar un examen especial, tal cual lo establece el artículo 41 de Ley 23, ¿no? Que señala pues que se deberá examinar con especial atención cualquier hecho, operación o transacción, independientemente del monto o de la cuantía, ¿no? Que se considere inusual, y para ello entonces también deben tenerse presente algunos aspectos, como por ejemplo atender cuáles son estos antecedentes o los propósitos de estas transacciones o operaciones. Hay que dejar documentado por escrito los hallazgos que se hayan observado, aplicar adecuadas debidas diligencias en caso pues de que se hagan algún tipo de relación o transacciones con clientes, ya sean personas naturales o con personas jurídicas que procedan de países listados de alto riesgo. Entonces aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas, consultar las listas restrictivas o vinculantes, ¿no? Sobre todo, pues, en atención a los riesgos clientes para al momento en que se vaya a aperturar cuentas o prestar algún tipo de servicio, ¿no? Es importante tener esto presente. ¿Cuándo debemos aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada? Pues tanto Ley 23 del 2015, Decreto Ejecutivo número 35, que hoy en día es el decreto que reglamenta la Ley 23 del 2015, al igual que en las resoluciones sectoriales, ¿no? Allí se establece que nosotros debemos aplicar debida diligencia ampliada o reforzada cuando tengamos clientes o beneficiarios finales bajo la categoría de PEP, es decir, de personas expuestas políticamente. También pues cuando se manejen altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, de clientes que procedan de países listados como de alto riesgo, ¿no? Allí pues nosotros debemos aplicar debidas diligencias ampliadas o reforzadas. Una pregunta que es bastante recurrente es: ¿qué pasa si el cliente no facilita el proceso de la debida diligencia? Bueno, una vez que hayamos agotado todas las diversas formas de cómo poder abordar al cliente para que nos suministre la información que estamos requiriendo al momento de aplicar la debida diligencia o de actualizar la debida diligencia, pues si el cliente ya no colabora, no facilita la información, debemos entonces aplicar lo plasmado dentro del contexto del artículo 36 de la prohibición de establecer una relación o de realizar algún tipo de transacción. Y entonces podríamos nosotros hacer un reporte de operaciones sospechosas ante la UAF. La efectividad, cuando nosotros aplicamos una adecuada debida diligencia, pues eso, para que sea mayormente eficaz o efectiva la misma, primero debe estar plasmada o contenida dentro de un manual de prevención. Allí se deben establecer cuáles son las políticas, los procedimientos que se van a utilizar, los formularios de vinculación
que vamos a tener con relación a los clientes, cómo vamos a segmentar a los clientes en atención a los riesgos identificados, segmentación que debe hacerse tanto de forma cuantitativa como cualitativa, las capacitaciones, todo lo relacionado pues a la actualización de la información. Recuerden que toda esta información podemos tenerla en físico, en digital o de ambas formas. Lo importante es que mantengamos toda la información y sobre todo pues actualizada y por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación de negocio, profesional o contractual con el cliente. ¿Cuándo aplica un proceso de debida diligencia? Pues un proceso de debida diligencia siempre aplica al inicio de la relación profesional, comercial o de negocio que mantengamos con el cliente. Durante el proceso podemos ir solicitando mayor información, actualizar también la información que se nos había suministrado y pues posteriormente debemos nosotros conservar o resguardar la misma en atención a lo plasmado en el artículo 29 de Ley 23 que fue modificado mediante Ley 21 y Ley 70, perdón, sobre todo Ley 70 del 2019. Vamos a hablarles un poquito acerca de las guías del ROS contenidas en la resolución S002-2021. La misma es del 2 de julio del 2021. Esta guía es para orientar a los sujetos obligados no financieros en el examen de las operaciones inusuales y los reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo o los objetivos plasmados dentro de la elaboración de la guía para poder facilitarle a los sujetos obligados no financieros los procedimientos entonces para identificar, analizar, detectar, escrutar y escalar, así como documentar pues las operaciones sospechosas. Dentro de los objetivos está facilitar los procedimientos de las operaciones inusuales, cuando una operación es inusual, cuando la misma deja de ser inusual y se convierte en una operación sospechosa, y por ende, pues, la misma podría estar relacionada con delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. También la de optimizar los procesos y los controles internos que deben ser aplicados por parte de cada uno de los sujetos obligados no financieros para así tener mejor efectividad en prevención, detectar y reportar las operaciones sospechosas de una forma adecuada y oportuna ante la UAF. Y por último, la de orientarnos en las mejores prácticas para la detección, análisis y los reportes de operaciones sospechosas. Dentro de esta guía, allí se han establecido mecanismos de orientación que han sido adoptados por la UAF para allí entonces tenerlo presente, que podemos utilizar para elaborar y enviar de una forma adecuada y oportuna estos reportes ante la UAF. Los mismos pues se envían a través de su sitio web www.uaf.gov.pa, ¿no? Y para ello pues se han emitido y publicado documentos de orientación como por ejemplo guías para la identificación de operaciones sospechosas y envíos de reportes de mejor calidad, catálogos de señales de alerta,
guías de mejores prácticas para la presentación de los reportes de operaciones sospechosas de forma sectorial, guías de documentación mínima que sirva de sustento y que deben aportar los sujetos obligados no financieros al momento del envío de un reporte de operación sospechosa ante la UAF, guía de reportes de operaciones sospechosas o ROS de posible defraudación fiscal, y hay un manual de seguimiento del ROS en la plataforma UAF en línea. ¿Cuál es la importancia o el propósito de estos reportes de operaciones sospechosas? Uno, contribuyen a la protección de la integridad del sistema financiero y de la economía de Panamá. También pues contribuyen a disminuir los riesgos que como sujetos obligados podemos vernos involucrados. También a prevenir que los productos y los servicios que se ofrezcan puedan ser utilizados para la comisión de tanto de delitos de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Contribuyen con las autoridades a través de la entrega de información de los reportes ante la UAF y pueden generar algún tipo de inteligencia financiera que pueda ayudar tanto al Ministerio Público, a los agentes con funciones de investigación penal, así como cualquier otras autoridades jurisdiccionales en sus investigaciones cuando existan pues sospechas relacionadas con actividades de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Algunas consideraciones de estos reportes de operaciones sospechosas. Uno, deben ser enviados de forma directa ante la UAF a partir de la detección de cualquier hecho u operación sospechosa. Los mismos pues no constituyen denuncias o acusaciones penales, por ende no serán sujetos de responsabilidades ni civiles ni penales, no son utilizados como instrumentos probatorios, ya que no son presentados ante un juicio o ante una audiencia. Hay que tener presente el tema de la confidencialidad, ¿no? Es totalmente confidencial el envío de estos reportes ante la UAF. El cliente o ninguna persona, ni un tercero, ni nadie tiene que enterarse de que usted está enviando un reporte ante la UAF. Para ello también entonces hay que tener presente algunas consideraciones básicas para un razonable monitoreo y pues para realizar un adecuado monitoreo de los clientes es importante que conozcan la cartera de sus clientes, quiénes son sus clientes, así como también pues la importancia de los empleados, ¿no? Tal cual pues también está plasmado dentro del artículo 42 de Ley 23. Para ello, entonces, hay que atender cuáles son las amenazas, las vulnerabilidades identificadas dentro de la evaluación de riesgo, las consideraciones de los auditores internos o externos en caso de aplicar, la interacción que haya cliente con empleado, las distintas tipologías comunicadas por los organismos en materia de prevención de los delitos de blanqueos de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y cualquier otro tipo de información que pueda brindar apoyo para la adecuada gestión preventiva. Dentro del decreto ejecutivo 35, pues allí se ha establecido cuándo una operación es inusual, cuándo esta operación deja de ser inusual y se convierte en una operación sospechosa. En el decreto se señala que una operación puede ser inusual
aquella que no guarde relación con la actividad económica del cliente o cuando la misma no es consona con los perfiles financieros o transaccionales del cliente o cuando la misma pues no coincide con los parámetros establecidos previamente en la relación que se está manteniendo, se va a mantener. Lo que sí hay una característica muy particular y que la diferencia una operación inusual de una operación sospechosa es que para que se considere una operación inusual, la misma pues debe tener algún tipo de justificación, de explicación que se considere razonable del por qué se varió la información que al inicio se nos suministró cuando estábamos aplicando la debida diligencia. Si carece de este elemento fundamental, es decir, de la justificación o de la explicación, entonces estamos frente a una operación sospechosa y por ende entonces debemos realizar un ROS, es decir, un reporte de operación sospechosa. Dentro de esta guía, pues hay que tener presente también algunas consideraciones para el análisis, ya sea cliente, empleados o directores, al momento en que nosotros pues vayamos a enviar un ROS. Como por ejemplo, allí se han señalado referencias de hechos inusuales o sospechosos con relación a clientes, como por ejemplo, clientes que al efectuar algún tipo de operación eluden entregar información con respecto del origen y o destino de los fondos o cuál es el propósito de esta operación. También clientes que ofrecen pagar cantidades considerables de comisiones sin que medien ningún tipo de justificación legal o lógica por los servicios que están siendo solicitados, clientes que presionan e insisten en que una operación se realice con extrema rapidez para evitar cualquier trámite sin que haya justificación sobre el apuro o el apremio de estas aprobaciones, clientes que rechazan o intentan sobornar o amenazar a empleados, a directores, para no diligenciar completamente los formularios de vinculación o para que le acepten informaciones financieras falsas, clientes que entregan documentaciones incompletas, inusuales, adulterados o ilegibles que dificultan su verificación. También pues clientes bajo la categoría PEP, personas expuestas políticamente, que tratan de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifican de una forma adecuada el origen de los fondos o del dinero con el cual se le vincula. Algunas consideraciones también para analizar con relación a empleados y directores. Tenemos pues que directores o empleados que omiten reiteradamente los actos preventivos o de debidas diligencias a los cuales están obligados a aplicar, directores o empleados que usan o prestan su propia dirección para recibir documentación de los clientes, directivos o empleados que sin ningún tipo de justificación efectúan personalmente, ¿no? O a través de sus cuentas, transacciones u operaciones de los clientes, empleados que con un estilo de vida que no corresponde o no son acordes a su nivel de ingresos dentro de la empresa o de la compañía, empleados renuentes a tomar vacaciones o de cambiar de trabajo, ¿no? Empleados que evitan ciertos controles internos o de aprobación establecidos para determinadas transacciones o productos y servicios financieros.
¿no? Con relación al monitoreo, pues para que se dé un razonable monitoreo, hay que entonces también conocer acerca del perfil financiero y transaccional del cliente, y a través de este monitoreo, que debe estar establecido dentro de su manual de prevención, con qué periodicidad se va a aplicar el mismo, esto puede permitir identificar mejor cuando estamos presentes o cuando están dándose operaciones inusuales, o por el contrario, cuando estas operaciones dejan de ser inusuales y se convierten en operaciones sospechosas. Y ya pues para finalizar, está por último las sanciones, ¿no? Sanciones que están establecidas tanto dentro del Decreto Ejecutivo 35, así como en el Acuerdo JD 01-2022. Las sanciones pueden ser de carácter financieras o pecuniarias, así como de carácter administrativas o disciplinarias. Las administrativas o disciplinarias podrían conllevar las cancelaciones, los retiros, las restricciones, suspensiones, remociones de licencia, y pues en casos de profesionales podrían entonces solicitarle pues la suspensión de la licencia o la suspensión para ejercer la profesión por determinado periodo. Y dentro de las pecuniarias o financieras, las mismas pues podrían conllevar multas que oscilan desde 5.000 balboas hasta 5 millones de dólares, en atención pues a criterios que están establecidos tanto en el Acuerdo JD 01-2022 como también en el Decreto Ejecutivo 35. Criterios que van en atención a la gravedad de la falta, al grado de reincidencia, a la magnitud del daño o al tamaño del sujeto obligado. Y pues ya para dar fin a esta capacitación en la mañana de hoy, es importante pues algunos puntitos como conclusión o reflexión, ¿no? Donde las formas que pueden ser utilizadas para blanqueo de capitales, pues no tienen límites, ¿no? Los criminales o los delincuentes siempre están buscando las diversas formas o tipologías de cómo cometer estos delitos para lograr su fin. No hay actividades libres de riesgos. Todas las actividades que realicemos, por más simples que sean, todas conllevan un riesgo. Por ende, el riesgo cero no existe, ¿no? Es importante, entonces, conocer cuáles son estos riesgos y para así aplicar los mitigantes o los mitigadores respectivos. Y por último, conocer y mantenernos actualizados en la diferencia entre anticiparnos, prevenir o ser sorprendidos y lamentarnos. Con esto, pues, termino esta capacitación, no sin antes reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes